Hola hermanos, vamos a compartir la palabra de Dios a través de la lección séptima del estudio del libro de Nehemías, cuyo texto se encuentra en el capítulo 7 de los versículos 1 al 4. La séptima lección de nuestro estudio lleva por título Asignación de responsabilidades y nos muestra la forma en que se debe trabajar en equipo, distribuyendo las responsabilidades, buscando la guía de Dios, dándole en todo la honra y la gloria por el trabajo concluido. Antes de iniciar el estudio, nos pondremos en las manos de Dios a través de una oración para que Él nos guíe. Vamos a orar. Dios mío, te doy gracias por todas las bendiciones recibidas y te suplico que perdones mis pecados. Te pido que sea tu palabra la que se comparte en esta lección y no la opinión del hombre. Dame sabiduría de la tuya. Te suplico que esta lección sea de gran bendición para quienes la escuchen y toque sus corazones para que se unan a tu obra. A ti sea la honra y la gloria. Todo lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, el texto a memorizar se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 127, versículo 1. Lo voy a leer. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. El pueblo, dirigido por Nehemías, se había esforzado mucho en terminar la construcción del muro de Jerusalén, pese a la oposición de las naciones vecinas y los problemas ocasionados por algunos judíos que procuraban sus intereses particulares. El corazón de los habitantes de Jerusalén se llenó de gozo cuando se concluyó la tarea de reconstrucción. El muro era un testimonio poderoso para que las naciones vecinas supieran que gracias a Dios se había construido esta gran obra. Pero todavía faltaba mucho trabajo por hacer. Estaban pendientes la seguridad de la ciudad y la organización del culto a Dios. Nehemías necesitaba la ayuda del pueblo para llevar a cabo esta difícil labor. Todos debían estar involucrados en la obra del Señor. En el libro de Nehemías, capítulo 7, versículo 1, leemos: Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros y cantores y levitas. Aquí en la palabra de Dios vemos que la seguridad era un asunto urgente que debía atender Nehemías. Cuando la muralla quedó edificada y colocadas las puertas, fue necesario nombrar a los porteros, los vigilantes encargados de abrir y cerrar las puertas, lo cual no era fácil, considerando que las puertas de madera recubiertas con metal y una barra de hierro que las mantenía en su sitio eran muy pesadas. El trabajo de los porteros era muy importante, pues la puerta era el lugar más vulnerable del muro. En caso de guerra, si el ejército enemigo tomaba las puertas, tenía el acceso a la ciudad y la conquistaría. Los porteros estaban de guardia, observando, vigilando e informando si se aproximaba algún enemigo. Entonces hacían sonar la alarma. Era un trabajo permanente, con guardias las 24 horas del día. Se vigilaba de día y de noche. Por ello, eran hombres confiables que habían sido seleccionados cuidadosamente. Jerusalén tenía 10 puertas que estaban construidas alrededor del muro. Estaba la puerta de las ovejas, la puerta del pescado, la puerta vieja, la puerta del valle, la puerta del muladar, la puerta de la fuente, la puerta de las aguas, la puerta de los caballos, la puerta oriental y la puerta del juicio. Para la defensa de estas puertas de madera recubiertas de bronce con cerrojos de hierro, vemos que se construyeron torres de vigilancia y defensa, también una segunda puerta y un patio intermedio, desde donde podían arrojar líquidos ardientes y proyectiles contra los enemigos de Jerusalén. En Isaías 45:2 podemos leer que, y cito, dice Dios, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Aquí habla sobre la forma en que estaban construidas las puertas, que era realmente de materiales de la época muy resistentes y muy seguros. Pero de cualquier manera,
las puertas no eran invencibles, es decir, podían ser derrumbadas si no eran vigiladas por los porteros. En Nehemías 7:1 vemos que además de colocar las puertas, fueron señalados porteros, cantores y levitas. La música era muy importante para el pueblo hebreo. En sus inicios era fundamentalmente vocal. Luego se acompañaría con instrumentos. La Biblia en el Antiguo Testamento menciona a Jubal, el cual fue en tiempos remotos el padre de todos los que tocan el arpa y la flauta. Eso lo vemos en Génesis 4:21. Así como muchos años después, en la época del rey David, a la voz de los cantores y de las cantoras podemos leer en 2 Samuel 19:35. Y que había un coro de 288 voces dirigido por Emán y sus hijos. Eso vemos en Crónicas 25 del 5 al 7, que voy a citar. Dice: todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey en las cosas de Dios, para exaltar su poder. Y Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas, para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún, Emán estaban por disposición del rey, y el número de ellos con sus hermanos, instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fue 288. También se mencionan en la Biblia cánticos como los de Moisés y de su hermana María, de Débora y de Barak, de Ana, entre otros. Y los salmos de David, por supuesto, que dice Primera de Reyes 4:32, el dulce cantor de Israel, que es como le llaman al rey David. Y también su hijo fue autor de 1005 cantares. Eso lo podemos constatar en Primera de Reyes 4:32. Para la celebración del culto era necesario que se le rindiera una digna alabanza a Dios. Y eso lo vemos actualmente también. Pasan los tiempos, pero la alabanza debe tener la misma dignidad y reverencia, y también pues exaltar a Dios en espíritu. Porque Dios fue quien los llevó de regreso a Jerusalén y los había protegido y colmado de bendiciones. En el libro de Nehemías 12, del versículos 27 al 29, se narra la participación de levitas y músicos traídos desde diferentes lugares. Y voy a leer la cita. Dice: para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos los lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas, y de la casa de Gilgal, y de los campos de Gebai y de Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Y ahí vemos la importancia de la alabanza y de los intérpretes, los salmistas que eran los encargados de alabar a Dios por medio del canto. Pero también eran importantes los levitas. Y dice: Nehemías sabía de la importancia de estos levitas en relación con el templo y el culto de Dios. Mucho tiempo antes, Dios ordenó a Moisés que esta tribu, la tribu de Leví, no fuera contada como las otras tribus. En Números 1:50 dice: sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Fin de la cita. Leví no recibió territorio como las demás tribus. En Números 18, del versículos 23 y 24, encontramos que mas los levitas eran el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho: entre los hijos de Israel no poseerán heredad.
Es decir, los levitas no poseían tierras, sino que se mantenían de parte de los diezmos que el pueblo de Dios daba, ofrendaba a Dios para sostener su culto. En el libro de Nehemías, capítulo 7, en versículos 2, vemos cómo se afinaron los detalles para la construcción del muro. Y dice: mandé a mi hermano Enami y Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad, temeroso de Dios más que muchos. Para encargarse de las puertas, una labor tan vital para la seguridad de Jerusalén, Nehemías recurrió a un par de hombres, Anani y Ananías. Era necesario delegar las funciones en las personas idóneas. Anani, a quien Nehemías llama hermano, como leímos en la cita de Nehemías 7:2, gozaba de toda su confianza y estaba capacitado para llevar a cabo dicha labor. Mientras que Ananías, el jefe de la fortaleza de Jerusalén, era un varón de verdad y temeroso de Dios, más que muchos. Como se puede apreciar en los nombramientos, no bastaba la capacidad y la valentía para ocupar el cargo. Lo más importante era la preparación espiritual, ser fiel y temeroso de Dios. Cuando se pone a la persona equivocada para hacer un trabajo en la obra de Dios, se generan muchos problemas. En cambio, es de gran bendición una elección acertada de un siervo de Dios. Y aquí vemos que se dieron instrucciones precisas a los encargados del control de las puertas de Jerusalén. Vemos en Nehemías 7:3 que dice: y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardias de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. La cita de no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol es que esto se debía a que era una tarea de vigilancia que debía ser permanente, de día y noche, por lo que se tomaban las precauciones necesarias para evitar un ataque sorpresivo. Las puertas solo podían ser abiertas cuando la luz del sol era suficiente para observar con mayor precisión todo el panorama y evitar una sorpresa en caso de que el enemigo se acercara. También vemos que la cita dice: y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancarlas. Y señalé guardias de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Esto es porque no se permitían negligencias que pudieran costar muy caro. Lo mejor era tomar medidas preventivas que evitaran un ataque repentino. Se debían cerrar bien las puertas de Jerusalén y adentro durante la noche, cuando se podía infiltrar el enemigo, aprovechando la oscuridad. Para evitar esto se nombraron guardias por turnos de los moradores de la ciudad. Cada morador tenía también una responsabilidad con el cuidado y la protección de la ciudad, de modo que cada uno tenía que cuidar al menos su propia casa. Esto habla bien de Nehemías, no dejaba cabos sueltos. Así debemos ser los miembros de la iglesia, siempre vigilantes en forma permanente. En Nehemías 7:4 vemos que en este versículo nos señala, cito: porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Aquí vemos que el área que debía cubrirse era mucha. La ciudad era una gran ciudad, con una gran extensión de terreno, poco edificada y con escasa población. Por lo tanto, para su vigilancia se debía abarcar mucho territorio con poca gente. La solución a este problema fue el trabajo comprometido de todos los habitantes, aprovechando lo que se tenía a la mano. Cada uno era guarda de su hermano. Durante la edificación del muro, dice Nehemías 4:17, los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Así, ahora que el muro estaba terminado, no debían bajar la guardia. No había casas reedificadas, esto implicaba más trabajo de construcción. Ya que se había terminado el muro, un buen líder como Nehemías siempre debía buscar llenar las necesidades de su pueblo. La reconstrucción de las casas en ruinas serviría para impulsar al pueblo a seguir trabajando, a no desalentarse con el panorama ruinoso. Las casas derrumbadas significaban un reto, un gran reto, levantarlas.
De esta lección podemos sacar grandes aplicaciones para nuestra vida. La primera sería que un buen líder sabe delegar. Nadie puede hacerlo todo. En la iglesia cada miembro debe trabajar según sus dones y sus talentos. Se deben buscar personas dignas de confianza y con la capacidad suficiente para encargarles labores que impliquen una responsabilidad. En la iglesia leemos en 1 Corintios 12, 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y así debemos trabajar, hermanos, en nuestra iglesia como un solo cuerpo. La segunda aplicación es que no se debe tener en menos el trabajo de nadie. Toda labor dentro de la iglesia es importante, así como era importante la labor de cada judío que trabajó en la construcción del muro. Vemos en Romanos 12, del versículo 3 al 5, que dice, digo pues, por la gracia que me es dada, cada cual está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así, nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Así, hermanos, cada quien debe trabajar en las labores de la iglesia según sus dones espirituales y sus capacidades, todos dados por Dios. Todo cristiano tiene una labor dentro de la iglesia y debe ser responsable de llevarla a cabo con gozo y con diligencia. Otra aplicación que podemos sacar de esta lección es que para que las cosas resulten de la mejor manera es muy importante atender todos los detalles. También se debe pedir a Dios en oración sabiduría y fuerzas para realizar una buena planeación y ejecución de cualquier tarea que se nos encomiende. El cristiano diligente, como los vigilantes del muro de Jerusalén, no se dormirá en su turno y pondrá atención a todos los detalles. Debe ser un guardia que siempre esté atento a cualquier cosa y presto a solucionar los problemas que se vengan a presentar. Otra aplicación que podemos sacar de esta lección es que no debemos desalentarnos porque somos pocos o porque no tenemos muchos recursos. Con pocos miembros y escasos recursos se realizó la labor misionera en la iglesia primitiva. Dios es nuestra guía y sostén. Cristo es nuestra principal motivación. No necesitamos más. Con pocos recursos y con pocas personas se puede iniciar una gran obra que puede abarcar miles y miles de personas. Así fue como inició la iglesia y nosotros también debemos considerar que los mayores recursos ya los tenemos y es nuestro testimonio y el poder de Cristo para poder testificar de Él. Otra aplicación que podemos sacar de esta lección es que terminar una tarea no significa que no hay nada que hacer. Siempre hay nuevos retos y nuevas oportunidades. Mientras haya inconversos en este mundo, tendremos una gran tarea: dar a conocer a Cristo, nuestro Salvador. Esa es la gran comisión y esa es nuestra tarea principal como cristianos. Dar testimonio de Cristo para que nuevas personas lo conozcan, tengan un encuentro con Él, lo acepten como su Señor y Salvador y puedan tener la vida eterna por obra y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así, hermanos, concluimos esta lección, no sin antes desear que sea de provecho para sus vidas y vamos a hacer una oración para dar gracias a Dios y podernos poner en sus manos. Vamos a orar. Padre Santo, te pedimos que pongas en nuestro corazón el deseo de compartir a Cristo, amar a Dios con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y te agradecemos porque nos permites trabajar con amor en tu obra. Gracias por la bendición de compartir a Cristo. Te pedimos que podamos llevar a la práctica esta lección del libro de Nehemías, que hagamos nuestra tu palabra para testimonio de quienes no te conocen, que imitemos el ejemplo de liderazgo y organización de Nehemías en la reconstrucción del muro de Jerusalén, que pongamos en práctica en la obra de tu iglesia el amor, el gozo y la fidelidad que tú demandas de nosotros. Todo te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Muchas gracias, hermanos, por escuchar esta séptima lección del libro de Nehemías. Espero que haya sido de gran provecho para sus vidas. Dios los bendiga mucho. Gracias.